¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús realmente murió en la cruz? Sabemos que fue crucificado, que sufrió terriblemente, pero ¿qué causó su muerte? Algunas personas piensan que fue asfixia, otras piensan que fue hemorragia o paro cardíaco. Pero la verdad que estás a punto de descubrir en este vídeo podría sorprenderte, incluso si has estado escuchando esta historia toda tu vida. En este emocionante recorrido, exploraremos no solo las explicaciones médicas y científicas de la muerte de Jesús, sino también la profunda realidad, espiritualidad detrás de su sacrificio. Estudiaremos la Biblia para descubrir por qué Jesús no fue una víctima, sino el protagonista de un plan divino que trae redención para todos nosotros. Imagínese estar en Jerusalén ese día entre las multitudes, viendo a Jesús caminar hacia el Gólgota, cargando la cruz que simboliza la carga de nuestros pecados. El estrés, el sufrimiento, la agonía, todo tiene un propósito mayor. Quédate hasta el final, porque entenderás la verdadera razón por la cual Jesús dio. Su vida cambiará para siempre la manera en que ves la cruz. Suscríbete, deja un comentario y comparte este vídeo con todos, porque todos necesitan saber la verdad más impactante de la historia. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento y descubra el amor incondicional de Dios en su máxima expresión. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, la cruz ha sido un símbolo de sufrimiento y redención. Pero ninguna historia es más impactante que la de Jesús de Nazaret, quien se ahorcó de un árbol, sellando su destino, de la humanidad con sus sacrificios. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué murió realmente Jesús? La ciencia ha intentado explicar este acontecimiento con teorías médicas, pero la Biblia revela un contexto mucho más profundo. La historia de la crucifixión comienza mucho antes de que los clavos atravesaran sus manos y pies. En el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó un sufrimiento indescriptible. La Biblia nos dice en Lucas 10:44 que en su agonía oraba más intensamente, y su sudor caía como lluvia. Las gotas de sangre caen al suelo. Este fenómeno, conocido como hematemesis, ocurre en personas sometidas a estrés extremo, cuando los capilares sanguíneos de las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que la sangre se mezcle con el sudor. Aquí Jesús sintió el peso de lo que le esperaba. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, se produjo una cadena de acontecimientos que llevaron a su crucifixión. Lo golpearon, lo escupieron y lo azotaron con un látigo romano llamado flagrum, un látigo con bolas de plomo y fragmentos de hueso incrustados, diseñados para desgarrar la piel y los músculos. En Isaías 53:5 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sangre que fluyó durante la flagelación de Jesús debió haber sido tan profusa que su cuerpo estaba en estado crítico. Cargando la cruz, Jesús caminó hacia el Gólgota, tambaleándose bajo el peso de la madera. Su cuerpo exhausto, debilitado por la pérdida de sangre y tormento físico, signos de insuficiencia circulatoria. La ciencia ha dado varias razones para su muerte: asfixia por posición cruzada, shock hipocalémico por pérdida masiva de sangre o paro cardíaco por traumatismo severo. La crucifixión era un método de ejecución destinado a prolongar el sufrimiento. La posición de la crucifixión les dificultaba la respiración. Cada vez que Jesús intentaba respirar, tenía que apoyarse en los clavos clavados en sus pies, lo que le causaba dolor indescriptible. En Marcos 3:34, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Él llevaba sobre sus hombros el peso de los pecados del mundo entero. Pero la muerte de Jesús no se produjo solo a través del sufrimiento físico. Juan 7:30 nos dice que antes de exhalar su último aliento, Jesús declaró: consumado es. Luego inclinó la cabeza y exhaló su último suspiro. La Biblia deja claro que Jesús no fue víctima de una muerte forzada. Él sacrificó su vida voluntariamente. En Juan, él mismo declaró: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Su muerte fue el máximo acto de amor y obediencia. Un pasaje impactante que complementa esta verdad se encuentra en la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. Abraham es llamado a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en el monte Moría. Cuando estaba a punto de ofrecer a su hijo, Dios le dio en su lugar un carnero. Esta historia es un poderoso ejemplo de trabajo. Cristo en la cruz. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios sacrificó a su único hijo por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el momento de su muerte,
La tierra tembló, el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. Esto marca el acceso directo a la presencia de Dios para todos los que creen en Jesús como su Salvador. El sacrificio de Cristo no solo trae redención, sino también reconciliación con el Padre. La historia de la cruz no termina con la muerte de Dios. Al tercer día resucitó con poder y gloria, demostrando que ni siquiera la muerte pudo detenerlo. Su resurrección es prueba de que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue suficiente para redimirnos. Hoy en día, la cruz sigue siendo un recordatorio del amor incomparable de Dios por la humanidad. Nos desafía a vivir en gratitud, a entregarnos a Él y a compartir esta historia de esperanza con el mundo. La pregunta no es solo por qué murió Jesús, sino por qué murió. Y la respuesta es sencilla y efectiva. Él murió por tu amor y conmigo. Que esta historia sagrada nos impulse a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Si Jesús sacrificó su vida por nosotros, ¿por qué no vivimos para Él? La cruz nos llama a vivir vidas santas, a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a proclamar su amor a un mundo que lo necesita desesperadamente. Jesús no murió solo por causas físicas. Su amor lo llevó a la cruz y su amor nos da vida eterna. Maranatha, Cristo viene pronto. Al reflexionar sobre este acontecimiento, debemos entender que Jesús Su muerte no fue un accidente ni una voluntad humana, sino porque había sido profetizado mucho tiempo atrás. Isaías 53 revela el sorprendente detalle de que el siervo sufriente será herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo que nos trae paz caerá sobre él. Este pasaje es más que una profecía cumplida, pero es una invitación a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios. La cruz, símbolo del dolor y la burla, se ha convertido en el puente que nos reconcilia con el Creador. Al considerar la relevancia de la muerte de Jesús en nuestra vida presente, debemos preguntarnos, ¿cómo afecta esto nuestra forma de vida y nuestra relación con Dios? Primero, nos recuerda que el pecado tiene un precio. La cruz nos muestra la gravedad de nuestra desobediencia, y necesitan arrepentirse sinceramente. No podemos tomar a la ligera el sacrificio de Jesús. Cada látigo, cada herida, cada palabra en la cruz nos habla de un amor que nos llama a vivir en santidad y obediencia. Además, la cruz de Cristo nos enseña acerca de la gracia incondicional de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos muestra que la cuestión no es lo que podemos hacer para ganar el favor de Dios, sino con qué humildad aceptamos el don de la salvación. No importa qué tan lejos estemos, la cruz nos llama de nuevo a los brazos de nuestro Padre amoroso. En nuestra vida diaria, la muerte de Cristo nos desafía a vivir con gratitud. Cuando entendemos la importancia del sacrificio, en las palabras de Jesús, nuestra respuesta natural debe ser la gratitud expresada en acciones. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto significa vivir generosamente, amor al prójimo y siempre dispuesto a compartir la buena noticia de salvación. Otro aspecto relevante para nuestra vida actual es la victoria sobre el miedo y la muerte. La crucifixión de Jesús no fue el final, sino el comienzo de una nueva era de esperanza. Su resurrección al tercer día fue, asegurando que el poder del pecado y de la muerte ha sido derrotado. Así, como creyentes, podemos vivir sin temor al futuro, confiados de que nuestras vidas están en manos de aquel que tiene el control absoluto. La cruz también nos recuerda que el sufrimiento tiene un propósito. En su momento más doloroso, Jesús encontró fuerza en su relación con el Padre. Esto nos enseña que en medio de las pruebas y dificultades, Dios tiene un plan perfecto para nuestro crecimiento y redención. Como dice 2 Corintios 4:17, esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Finalmente, la cruz nos llama a compartir este mensaje con otros. La buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo no solo debe conservarse en nuestros corazones, sino también debe proclamarse a todas las naciones. Debemos vivir nuestro compromiso de dar testimonio del amor de Dios, demostrándolo con palabras y acciones. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel vivía con profunda esperanza en la llegada del Mesías prometido. Generación tras generación, los judíos esperaban ansiosamente al libertador que, según la profecía, restauraría el reino de Israel, trayendo paz y liberación de toda opresión. La Biblia profetizó acerca de un rey justo y poderoso, descendiente de David, que gobernaría con justicia y establecería un reino eterno. Los pueblos que vivían bajo el dominio del Imperio Romano sufrieron una opresión que les recordaba su falta de soberanía. Fariseos, saduceos y
Los escribas enseñaban estrictamente la ley de Moisés y el templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa y social. La esperanza mesiánica se centraba en la llegada de un liberador que restauraría la gloria de Israel, tal como lo habían hecho Moisés y los jueces en los tiempos antiguos. En medio de toda esta espera, apareció Jesús de Nazaret, un humilde carpintero de Galilea, predicando el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Sus obras son asombrosas. Sanó a los enfermos, perdonó pecados y enseñó con competencia. Mucha gente comenzó a seguirlo, preguntándose si realmente era el Mesías que los profetas habían predicho. Sin embargo, Jesús no encaja a la imagen de un líder militar o político. Habló de humildad, de amor al prójimo y de un reino sobrenatural. Para los líderes religiosos, sus enseñanzas eran peligrosas porque ponían en duda su autoridad. La vida cotidiana continuó con rituales y sacrificios en el templo, pero la presencia de Jesús causó una tensión creciente. ¿Podría este hombre ser el Mesías prometido o un impostor? El pueblo está dividido y está a punto de enfrentarse a una decisión que cambiará la historia para siempre. Hasta que un día Jesús hizo algo completamente contrario a las expectativas de los judíos. Entró en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo, victorioso, humilde, y montado sobre un asno. La multitud lo recibió con alegría, difundiendo la palabra. 13 minutos y 3 segundos y él pasaba, vestido de una túnica y con ramas de palmeras, y clamaba a gran voz, diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La emoción era palpable. Muchos pensaban que había llegado el momento de la liberación política y que Jesús pondría fin al dominio romano. Sin embargo, en lugar de dirigirse a la fortaleza romana, Jesús fue al templo y expulsó a los cambistas de dinero, diciendo, Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Esta ley marca un hito. Los fariseos y saduceos vieron esto como una oportunidad para desacreditarlo, afirmando que Jesús no podía ser el Mesías prometido. Así, lo que comenzó como una celebración de esperanza rápidamente se convirtió en duda y protesta. Y es por eso que los líderes religiosos rechazan cada vez más a Jesús. Sus enseñanzas desafiaron las tradiciones establecidas y cuestionaron la autoridad de los fariseos y los saduceos. Jesús sana en sábado, perdona pecados y habló con una autoridad que no provenía de los rabinos ni del Sanedrín judío. Esto enfureció a los líderes religiosos y comenzaron a buscar su derrocamiento. Los fariseos creían que un verdadero Mesías nunca violaría la ley de Moisés ni desafiaría las enseñanzas de los ancianos. En Juan capítulo 9, versículo 16, algunos dijeron, Este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Mientras otros respondían, ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? La división entre el pueblo iba en aumento. Por otra parte, Jesús se declaró uno con Dios cuando dijo, Antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración fue considerada blasfema, porque los judíos entendieron que se estaba identificando con el yo soy que habló a Moisés en la zarza ardiente. A partir de ese momento, los líderes religiosos buscaron matarlo. Incluso sus discípulos comenzaron a dudar. Judas Iscariote, decepcionado porque Jesús no cumplió sus expectativas de un Mesías liberador, decidió traicionarlo durante 30 años. La tensión llegó a su punto máximo cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Ante el Sanedrín fue acusado de blasfemia y condenado a muerte. Pilato, bajo la presión de la multitud manipulada por los líderes religiosos, finalmente cedió y lo entregó para ser crucificado. Los que alguna vez gritaron, Hosanna, Frenia, entonces gritó, crucifícalo. La esperanza de un reino terrenal se estaba derrumbando y, con ella, la mayoría de la gente rechazó a Jesús como el Mesías. Hasta el final Jesús fue condenado. Crucifixión. El castigo más humillante y doloroso reservado para los criminales más despreciables del Imperio Romano. Fue duramente golpeado, coronado de espinas y cargó con su cruz hasta el Gólgota. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, aquellos que lo habían saludado con alegría ahora lo miraban con desprecio y burla. Los líderes religiosos observaron con satisfacción, creyendo que habían eliminado a un falso Mesías que amenazaba sus tradiciones y autoridad. Cuando llegues a la colina, los soldados romanos lo crucificaron en la cruz junto con 2 criminales. Durante su agonía, Jesús pronunció palabras que perturbaron a los presentes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Los líderes religiosos desde abajo lo desafiaron, diciendo: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Jesús no respondió a esas provocaciones. Su misión fue más grande de lo que cualquiera esperaba. El suelo se oscureció, y un gran terremoto sacudió la ciudad mientras Jesús declaraba: consumado es. En ese momento, la cortina del templo, rasgado de arriba a abajo, simbolizando el acceso directo a Dios a través del sacrificio del verdadero Cordero. Para muchos judíos, la muerte de Jesús confirmó que Él no era el Mesías, porque no restauró el reino de Israel, ni liberó al pueblo del dominio romano. Sin embargo, para sus seguidores, su muerte no fue el final, pero es el cumplimiento de la profecía del Mesías hablando de un siervo sufriente. En ese momento de aparente derrota, comenzó la verdadera victoria del plan divino, aunque pocas personas lo entendieron en ese momento. Y a partir de aquel día, la historia de Jesús no terminó en la cruz. 3 días después de su muerte, ocurrió lo inesperado. Jesús resucitó de entre los muertos, tal como había profetizado. Sus discípulos, que habían huido por miedo, presenciaron su gloriosa resurrección y restauraron su fe. Jesús se les apareció muchas veces, confirmándoles que su misión no era restaurar inmediatamente un reino terrenal, sino inaugurar un reino espiritual. Incluirá todos los países. Sin embargo, para la mayoría de los judíos, la resurrección no era evidencia suficiente. Sus corazones todavía están duros. Los líderes religiosos, al oír rumores de una tumba vacía, sobornaron a los guardias para que difundieran la historia de que el cuerpo de Jesús había sido robado. El escepticismo permaneció, ya que muchos todavía esperaban un Mesías que establecería dominio físico sobre Roma y traería la restauración de Israel de acuerdo a sus expectativas. Sin embargo, los discípulos, llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a predicar con valentía que Jesús era el verdadero Mesías. Miles de judíos creyeron, pero la mayoría de la nación continuó rechazando este mensaje, viendo a Jesús como un obstáculo. La oposición creció y los seguidores de Jesús fueron perseguidos por los líderes judíos y luego por los romanos. Sin embargo, el Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel, llegando a los gentiles y llevando a cabo el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Y así la vida judía cambió para siempre. Aquellos que rechazan a Jesús continúan esperando al Mesías prometido, mientras que aquellos que creen en Él entienden que su reino ya ha comenzado en los corazones de quienes lo aceptan. La lección que nos deja esta historia nos invita a reflexionar sobre la verdadera razón por la cual los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. A pesar de los milagros, las enseñanzas y el cumplimiento de muchas profecías, la mayoría de las personas no pudieron aceptar a Jesús porque sus expectativas para el Mesías se centraban en un reino terrenal y la restauración política de Israel. Esperaban un liberador militar que pudiera derrotar a Roma, no un Mesías sufriente que trae redención espiritual. Uno de los principales obstáculos es la confusión entre las profecías mesiánicas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron tanto la primera venida de Jesús, cuando vino como siervo sufriente, como la segunda venida, cuando reinaría con poder, sin entender que habría un periodo de tiempo entre ambas. Muchos concluyeron que Jesús no era el Mesías porque no cumplió con todas las expectativas desde el principio. Otro factor importante es el orgullo religioso. Los líderes judíos, aferrados a su interpretación de la ley y la tradición, vieron a Jesús como una amenaza. Sus enseñanzas desafiaron sus costumbres y su poder amenazó su estatus. Como dijo Jesús, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta historia de hoy nos deja una valiosa lección. A veces nuestras expectativas, la manera en que Dios obra en nuestras vidas nos impide ver su verdadero propósito. Jesús vino a traer salvación y vida eterna, pero los judíos lo rechazaron porque no satisfacía sus deseos mundanos. Nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos abiertos a recibir a Jesús por quien realmente es, o continuamos imponiéndole nuestras expectativas? Bienvenido a un viaje único y revelador a través de la historia del Nuevo Testamento. Hoy exploraremos los momentos cruciales que cambiaron no solo las vidas de. Fue testigo de estos acontecimientos, así como de la cultura, la ética y la espiritualidad de generaciones enteras. No es solo una continuación del Antiguo Testamento, sino también una historia de cumplimiento, redención y esperanza que continúa impactando al mundo. El propósito de este vídeo es explorar cómo las enseñanzas de Jesús, junto con las historias de sus discípulos, ofrecen lecciones atemporales sobre el amor, el perdón y la fe. Desde el nacimiento milagroso de Jesús en Belén hasta su ministerio público estuvo lleno de señales y prodigios.
El reino de Dios está presente aquí y ahora, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la expansión de ese reino. El viaje que compartimos nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos, a explorar cómo podemos ser parte activa de la historia que continúa escribiéndose. El mensaje del Nuevo Testamento nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas y cómo podemos vivir los valores de amor, justicia y compasión que enseñó Jesús. Pero esta contemplación estaría incompleta sin la acción. Así que los invito a tener una. Considere cómo puede aplicar estas enseñanzas a su vida diaria. Ya sea mostrar bondad hacia un extraño, perdonar a alguien o tomarse tiempo para orar. Cada pequeña acción puede hacer la diferencia. Además, os animo a no deteneros aquí. Este es solo el comienzo de un viaje más profundo hacia el conocimiento y la conexión con la palabra de Dios. Participe activamente en estudios bíblicos, ya sea en su comunidad local o en línea, donde podrá explorar las riquezas de las Escrituras más profundamente. Nuevo Testamento, y comparte tus reflexiones con otros. Juntos podemos aprender y crecer en la fe, descubriendo nuevas formas de vivir el mensaje de Cristo en el mundo de hoy. Por último, si este contenido resuena contigo, no dudes en compartirlo con tus seres queridos. Al hacerlo, puede ser el canal que Dios usa para llevar luz y esperanza a los necesitados. Me encantaría escuchar tu opinión también. ¿Qué parte de esta historia te impresionó más? ¿Qué enseñanzas sientes que puedes aplicar en tu vida? ¿Tu vida? Deja un comentario y podemos continuar esta conversación juntos. Gracias por unirte a este viaje. Recuerda que cada día es una oportunidad para vivir con propósito, guiados por el amor y la gracia que nos revela el Nuevo Testamento. Nos vemos pronto.